a grabar, compartir en pantalla. Vamos a agregar una nueva hoja. Y vamos a analizar la siguiente función. Atienda. F de x es igual a 2x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos 4. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a analizar siempre en una función? Yo le dije en el ejercicio anterior. ¿Cuál era el primer paso? ¿Cuál era el primer Analizar paso? el dominio. El dominio. El dominio de la función. Entonces vamos a poner en azul, el dominio de la función será igual a todos los reales menos los números que me hace 0 el denominador, que en este caso sería el menos 2 y el 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si no hacen la parte analítica, ponen x cuadrado menos 4 distinto de 0 y lo resuelven y le va a dar distinto de 2 y menos 2. Luego, el apartado B era hacer la derivada primera. Vamos a poner B, es encontrar y'. Y esto va a ser igual. La derivada primera la vamos a hacer con respecto al cociente entre dos funciones. Va a ser numerador derivado. Ya derivamos directamente, sería 4x, ¿está bien? Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por el denominador derivado, que sería 2x. Todo sobre denominador elevado al cuadrado. Sería x al cuadrado menos 4, todo esto elevado al cuadrado. Vamos a empezar a acomodar un poquito esa derivada. Acá podemos aplicar la propiedad distributiva. ¿Qué me va a quedar? Y' es igual 4x por x cuadrado, me va a dar 4x cubo. 4x por menos 4 sería menos 16x. Menos, y acá también vamos a realizar la propiedad distributiva. 2 por 2 sería 4 y x por x cuadrado sería x cubo. Menos 4 por 2 sería 8x. ¿Estamos hasta ahí? Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Ahora este signo negativo me va a alterar todo lo que está acá adentro del paréntesis. Entonces me quedaría y' es igual a 4x cubo menos 16x, menos por más sería menos 4x cubo y menos por menos sería más 8x. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Sería x cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. ¿Se puede cancelar algo? 4x cubo. Los 4x cubo. Muy bien, 4x cubo con menos 4x cubo y menos 16x más 8x me va a dar 8x. menos 8x todo sobre x cuadrado menos 4 todo esto elevado al cuadrado. Esta sería la derivada primera de la función. Entonces, el primer paso era determinar el dominio, segundo paso la derivada y tercero era determinar los puntos críticos. Apartado C, vamos a poner puntos críticos. ¿Cómo determinar los puntos críticos? Era cuando la derivada primera vale 0 o cuando no existe la derivada primera. Los puntos críticos en el primer caso
En este caso le van a llamar, cuando ustedes vean la parte teórica, serían los puntos estacionarios, pero son puntos críticos, pero así le llaman puntos estacionarios. Y cuando no existe la derivada primera, le van a llamar punto singular. Eso lo van a ver en la parte teórica. Bueno, vamos a ver cuando la derivada primera vale 0. Vamos a poner y' es igual a 0. Entonces vamos a poner la derivada sería menos 8x sobre x cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Todo esto igualado a 0. Cuando una fracción vale 0, ¿qué tiene que valer 0 para que una fracción El numerador tiene que valer 0. Muy bien. Entonces vamos a poner menos 8x igual a 0. Por lo tanto, un x1, que sería un punto crítico, es igual a ¿cuánto? Es igual a A 0. 0. Ahora nos fijemos en el dominio. Ese valor x igual a 0, ¿pertenece al dominio de la función? Sí, sí pertenece. Entonces acá vamos a poner que pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, es un punto crítico. Ahora, vamos a poner cuando no existe la derivada primera. ¿Cuándo no va a existir la derivada primera? Cuando el denominador, Cuando el denominador vale Denominador sea 0. muy bien, cuando vale 0 el denominador, porque el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces acá vamos a resolver, me va a quedar x cuadrado menos 4 igual a 0. X cuadrado igual a 4, sacamos raíz cuadrada en ambos miembros, se convierte en valor absoluto de x igual a 2. Por tanto, vamos a tener un x2 igual a 2 positivo y un x3 igual a menos 2. Ese sería el otro punto crítico. Pero estos no pertenecen al dominio de la función. Si no pertenecen, entonces no hay ningún punto, no hay nada. Pero lo mismo lo vamos a utilizar para armar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Apartado C sería eso. Y apartado E era que íbamos a representar. Representamos los puntos críticos en el dominio de la función. Vamos a graficar la recta real. Graficamos la recta real. Ponemos menos infinito para que estaría el infinito, la recta real X. Vamos a poner los puntos críticos. Uno era 0, 2 y menos 2. Entonces vamos a poner acá menos 2, 0 y 2. Y vamos a armar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a decir que un intervalo sería entre menos infinito y menos 2. Menos infinito, menos 2. Luego tenemos entre menos 2 y 0, otro intervalo, para ver si son creciente o decreciente. Después tenemos entre 0 y 2, entre 0 y 2. Y por último, el último intervalo sería entre 2 y el infinito. Y vamos a poner los valores de prueba. ¿Cuáles eran los valores de prueba? Son valores que están dentro de los intervalos. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 2, ¿qué valor de prueba podemos poner? Un valor de prueba entre menos Menos infinito. 3. Muy bien, menos 3 sería un valor de prueba que estaría entre menos infinito y menos 2. Entre menos 2 y 0. menos 1. Menos 1. Muy bien, menos 1 sería un valor de prueba. Entre 0 y 2. 1. 1. Muy bien, un valor de prueba. Y entre 2 y el infinito. 3. 3 sería un BP, un valor de prueba. Muy bien. Y ahora vamos a aplicar lo que vimos, que era el criterio, la primera derivada. Vamos a poner acá, criterio, primera derivada.
era para determinar los extremos relativos. Pero también podemos saber los íntegros de crecimiento y decrecimiento. Vamos a poner la primera derivada. La primera derivada era f' de x es igual a menos 8x sobre, era x cuadrado menos 4, todo esto elevado al cuadrado. Y vamos a poner los intervalos. Los intervalos son 1, 2, 3, 4. Un intervalo sería entre menos infinito, menos 2. El otro intervalo sería entre menos 2 y 0. El otro sería entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Y el último sería de 2 al infinito. Y vamos a ver el signo de la primera derivada. Y', 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 y'. Si era positivo, ¿cómo era el intervalo? Creciente. Creciente. Y si es negativo, va a ser decreciente. Sí. Vamos a reemplazar. Si ustedes ven, acá el denominador está elevado al cuadrado. ¿Lo ven? Sí. Sí. Entonces acá no me interesa el valor que pongamos. El denominador siempre va a ser positivo, que está elevado al cuadrado. Entonces tenemos que ver solamente el numerador, porque el denominador es positivo. Entonces vamos a reemplazar en el numerador. El primer valor de prueba que pusimos es el menos 3. ¿Cómo, profe? Vos el valor que pongas acá en el denominador, por ejemplo, que reemplace positivo, negativo, lo que sea, al estar elevado todo al cuadrado, siempre va a ser el positivo el resultado. ¿Estamos de acuerdo? Por más que acá me Sí, dé sí. menos 1 al cuadrado, va a ser 1. Menos 2 al cuadrado va a ser 4. 2 al cuadrado, 4. Siempre va a ser positivo. Entonces vamos a analizar solamente el numerador. Y vamos a utilizar la regla de los signos. Si es positivo sobre positivo, si es positivo sobre positivo, entonces esto va a ser mayor que 0. El intervalo va a ser creciente. Y si es negativo sobre positivo, ¿qué pasaría? Negativo por positivo es menor que 0. Entonces, en este caso, el intervalo sería decreciente. Eso es lo que hay que analizar. Pero ustedes saben que siempre el denominador va a ser positivo. Hay que analizar el numerador si es positivo o negativo. Por ejemplo, reemplazamos menos 3. Menos 3 era el valor de prueba, ¿lo ven? Entre menos infinito y menos 2, el valor de prueba era menos 3. Entonces ustedes van a decir, menos 8 por menos 3, ¿qué me va a dar? ¿Valor positivo o negativo? Positivo. Y positivo, por Positivo. positivo va a ser mayor que 0. Creciente. Mayor que Entonces, 0. en este caso sería creciente el intervalo. Vamos a hacer lo mismo con entre menos 2 y 0. ¿Qué vamos a poner? Menos Menos 1 uno. creo que era el valor. Verifiquemos. También sería Es positivo. menos 1. Entonces menos 8 por menos 1 es positivo. Y positivo sobre positivo va a dar mayor que 0. Por lo tanto, este intervalo es creciente. Creciente. Entre 0 y 2. 1, 1. Y 1 por menos 8 es menos 8. Negativo. Y Ese da negativo. Creciente. es decreciente. Muy bien. Va a ser negativo el signo. Entonces va a ser decreciente. Y el último, entre 2 y el infinito, pusimos el 3. También va a ser negativo. Menor que Menor que 0. 0. Entonces va a ser Creciente. decreciente. Bueno, ya pusimos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya saben que acá, cuando x es igual a menos 2, eso no pertenece al dominio de la función, por lo tanto no existe ningún punto. Acá también pasaría lo mismo, cuando x es igual a 2, ese valor no pertenece al dominio de la función, por lo tanto no va a existir ningún punto. El único punto que existe sería en x igual a 0, porque ese valor sí pertenece al dominio de la función. Mira, el dominio era igual a ¿qué? Pues vamos acá arriba.
eran todos los reales menos el menos 2 y el 2. O sea que x igual a 0 si se encuentra dentro del dominio de la función. Entonces acá te van a poner x igual a 0 si pertenece al dominio de la función, por lo tanto va a existir un punto. Vamos a analizar estos dos intervalos. De menos 2 a 0 y de 0 a 2. Vamos de menos 2 a 0. ¿Cómo es el intervalo entre menos 2 y 0? Creciente. Muy bien, es creciente. Va creciendo y llega al punto cuando x es igual a 0. Y entre 0 y 2, ¿cómo es el intervalo? Decreciente. Creciente. Muy bien, y es decreciente, ¿lo ven? ¿Eso qué sería? ¿Un máximo o mínimo relativo? Máximo relativo. Muy bien, esto sería un máximo relativo. Ahora, este punto le vamos a llamar punto A. Ese punto A tiene coordenada 0 para x y hay que encontrar el valor de y. Entonces van a ir a la función original. La función original era f de x es igual 2x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado menos 4. Y vamos a hacer f de 0 para encontrar el valor de la ordenada. Me va a quedar 2 por 0 al cuadrado menos 4. Esto se me 1 anula. positivo. Muy bien, 0 al cuadrado menos 4. Esto se me anula. Me queda menos 4 sobre menos 4. F de 0 vale 1 positivo. Entonces acá la ordenada es 1. Y hemos determinado el extremo relativo aplicando el criterio de la primera derivada. Este ejercicio me gustaría después completarlo, pero cuando vean ustedes el criterio de la segunda derivada, cuando vean intervalo de concavidad, cómo determinamos los PPI, los posibles puntos de inflexión, cuando tenemos un punto de inflexión, todo eso lo vamos a ver en la clase que viene. Vamos a terminar acá. Me voy a dar libre 20 minutitos. Así que si no tienen ningún tipo de duda, nos estamos despidiendo hasta la próxima clase. Hasta luego, profe. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Hola, profesor. Hasta luego. Sí, profe. No, profe, buenas noches. Luego, profe, que ande bien. Igualmente. Hasta luego.